¿Qué pedo, gente? ¿Cómo andamios? Estamos en un nuevo video y en este video te voy a enseñar retakes. Retakes que te van a ayudar para mejorar, para ser un pro, para ganarle a tus amigos o tus enemigos, para ganar más partidas y acercarte más a ese sueño de ser un jugador profesional o competitivo si eso es lo que quieres. Así que sin más que decir, empezamos ahora sí oficialmente el video. Y bueno, para empezar el primer retake, ¿no? El más fácil de todos. Vamos a empezar y este retake es bastante fácil. Este retake consiste en hacer doble rampa. Pones este suelo, pones una rampa abajo, una rampa arriba, doble rampa y haces esto. Ok, ya de aquí te vas y haces lo que quieras. Ya, si los 90, 90, lo que tú quieras, yo que sé. Ok, y dirás, bueno, Sames, que no me has dado ni tiempo de verlo. Lo entiendo, sé que no todos han podido verlo, así que lo voy a hacer de nuevo solo para su disfrute, para su goce y para que ustedes lo vean otra vez, ¿ok? Y aquí puedes hacer lo que quieras. Dirás, oye Sam, otra vez no vi nada y no entendí nada. Y bueno, te lo voy a poner aquí mismo. Ahora en cámara lenta lo estarás viendo para que lo puedas entender y lo comprendas. Y tú mismo lo hagas en tu casa y pueda salirte bien, ¿ok? Y ahorita mismo te estará apareciendo en una tarjeta un video recomendado de cómo construir mucho más rápido. Si estás en este video de retakes, obviamente te interesa construir más rápido. Así que después de ver este video, puedes irte a ver ese video. Ya tenés la tarjetita ahí, en cualquier momento le picas a la tarjeta. Y cuando acabe este video, te puedes ir después de este video a ese para aprender cómo construir mucho más rápido, ¿ok? Bueno, ya terminando un poco el spam, te enseñaré el siguiente retake. Antes de decir esto, quería decirte que sí, igual todos los retakes, este es un poco más difícil que el otro, pero en realidad todos los retakes que están en este video son sencillos, son fáciles, solo que hay algunos más fáciles que otros, por eso los he acomodado de fácil a más difícil. Este es más complicado, no porque sea un retake súper complicado, sino porque los pasos que conlleva, ¿ok? Así que los voy a dividir para que los puedas entender y los puedas hacer mejor, ¿ok? Primero pones esto y una rampa, ¿ok? Primero doble pared y rampa, ¿vale? Después pones doble pared, rampa, cono, pones un cono y rellenas. Y de aquí pues ya no sé, haces unos 90. Haces esto si quieres, editas un poco. Esto no se va a hacer solo. Esto tienes que aprenderlo y entrenarlo, porque solo no vas a poder hacerlo. Simplemente con hacerlo una vez no vas a decir, ah, ya me sé todos los retakes y ya los puedo empezar a usar. No, esto lleva tiempo, se tiene que hacer poco a poco, ¿ok? ¿Vale? Pero antes de seguir te quería decir que te suscribas ahorita mismo. Aquí vete a suscribirte abajo, deja un buen like si el video te está gustando. Y también puedes dejarme un rico comentario, ¿no? Con la palabra retakes para darte un corazoncito, ¿ok? Así que ya que volviste de darle like y suscribirte y todo eso, vamos a seguir con el siguiente retake, que este sí es más complicado, ¿eh? Este sí es de los más complicados de los retakes, porque es un retake que sí conlleva, no conlleva tantas cosas, pero tiene una complejidad bastante más alta. Pero pues no es imposible, ¿no? Primero pones un cono, consiste en poner un cono, luego pones dos paredes, te aseguras que estén puestas las dos paredes, haces un side jump, saltas y tienes que caer así, pones otro cono y haces otro side jump y tienes que quedar así, ¿ok? Y te lo hice un poco lento para que lo entendieras, pero de todos modos te lo voy a poner un poco más en cámara lenta por si es que fue muy rápido, cosa que no fue muy rápido, pero por si quieres analizarlo con detalle, con mucho detalle bastante, ¿no? Ok, ahora el siguiente retake y dirás, ¿este retake qué va a ser? Si ese estuvo difícil, casete, el anterior. Digo, Sam, estuvo difícil, el siguiente va a ser dificilísimo. No, este de hecho es de los más fáciles, pero no podría decirlo que está catalogado 100% como un retake. Sería más como una estrategia o una mecánica que te servirá bastante en el juego. Y esta mecánica consiste en tú aquí, digamos, supongamos que estás a 190. De repente pones una de esta y pones un cono. Ventana y cono, ¿ok? Este es el retake y dirás, bueno, Sam, de estos retakes este es el más fácil. Sí, sé que es el más fácil, pero puede ser uno de los más útiles en realidad. Porque usar la ventana es lo que usan bastantes jugadores pro players, en realidad. La ventana es un punto muy avanzado que casi nadie usa. Es muy fácil de usarse y es bastante avanzado, ¿ok? Y te voy a enseñar cómo es que un poco meternos en la situación de que, digamos, supongamos, no, que tienes un enemigo y justo el enemigo estaba en la parte de atrás. Mira, justo el enemigo estaba en la parte de atrás. Y vamos a poner un solito. Ok, vamos a poner un solito y vamos a decir que el enemigo estuvo aquí. Tú ya le hiciste una ventana y lo tapaste, ¿no? Aquí está el enemigo, ya no sabe qué hacer y está justo aquí. Tú puedes hacer dos cosas. Si es que tú estás de este lado,
Supongamos que alguien te hizo eso, ¿no? Si es que viste este video, podrías salirte de esta forma, así haciendo de esta forma. Y aquí ya tendrías un ángulo para dispararle al enemigo porque está ahí esperándote a que vayas. O un ángulo por acá si es que el enemigo se fue por acá. O también si es que no eres muy avanzado, podrías hacer otra cosa que tampoco es muy difícil. También podrías irte un poco para acá, irte así y ya después pegarle a un enemigo. Como que esto es una forma más fácil de salir. De salir del embrollo si es que tú te encuentras una vez de este lado, ¿ok? Una vez dicho esto, ahora vamos a suponer que tú eres la persona que lo encerró, ¿no? Tú lo que dejaste ahí ya está coneado. Puedes hacer dos cosas. Una, hacer esto. Hacer esto. Mira, lo voy a volver a hacer. Puedes hacer esto y pum, ahí buscas un ángulo, le pegas un tiro. O si es que está un poco más para allá, puedes buscar un poco otro ángulo para pegarle un tiro, algo por el estilo. O si no, venirte un poco para acá, si es que el enemigo se fue o subió o lo que sea que hizo. Si es que hizo un retake, también puedes hacerlo un poco aquí para subirle. Pero también puedes hacer, si es que eres un poco más avanzado y pues tú ya estás un poco un nivel, puedes boxearlo aquí mismo. Y una vez que ya lo tienes boxeado, tú ya puedes llegarle un poco aquí. Le haces aquí, pum, un escopetazo. Le haces un dry hand pick. Yo que sé, le haces 30 cosas, te puedes ir por acá, pum, pegarle un escopetazo por acá, o por acá un dry hand pick, una ventana, una edita así, pum, agacharte y le pegas, ok. Y bueno, por aquí más o menos este ha sido el último retake que te enseñaré en este video. Espero que te haya ayudado este retake, pero antes de irte quería recalcar algunas cosas. Y es que esto lleva tiempo, en serio, se tiene que practicar, no es broma cuando les estoy diciendo que sí lo tienen que practicar bastante. No es algo que se va a llegar de la noche a la mañana a hacer en todas sus partidas. Y te recomiendo que estos retakes los practiques con tus amigos en creativo antes de hacerlo en una partida normal. ¿Por qué? Porque en una partida normal te va a costar mucho trabajo hacerlo. En serio, te va a costar bastante trabajo hacerlo porque normalmente en una partida normal es más complicado. Puede ser que si estás en arena puedes perder puntos en arena, puedes perder partidas en públicas por intentar hacer retakes y que no te salgan mal. Y más con la presión de una partida. En una partida normal hay una presión gigante porque es un Battle Royale, no te puede salir cualquiera de cualquier lado con más vida, con mejores armas que tú. Y en creativo por lo menos si están un poco las condiciones más igualadas y no existe esa presión. Dirás, bueno, Sam, es que yo no tengo amigos, yo practico solo, yo no juego con nadie, yo no tengo amigos para practicar en creativo. Lo entiendo, sí, sé que yo también no tengo mucha gente con la que practicar en creativo, pero también te puedes meter a estos mapas creativos que son de matchmaking, básicamente emparejamiento, que los conoces, ¿no? Cuando te metes a la isla ahí se ven un montón de ¿cómo se dice? De estos mapas para que tú puedas jugar alguno de ellos, para que puedas jugar con gente random de creativo, pero es mejor jugar con gente de creativo y practicar tus retakes en modo creativo con gente que puede ser que no conoces, que tenga un nivel más alto que tú, pero será más fácil que hacerlo en una partida normal, ¿ok? Así que, sin nada más que agregar, por aquí puedes estar viendo un video de cómo ganar partidas en arena o cómo construir más rápido, ya que obviamente te interesa construir más rápido. Si es que te metiste este video de retakes, puedes ver este video, así que ahí te dejo. Hasta la vista. Sam se despide. ¡Adiós!